Los números son el fundamento de la creación, de todo lo que existe. Es decir, los números están en todo lado, están en las formas y están en la estructura misma de cada elemento de la existencia. Para ello, entonces, tenemos que eh, ir en paralelo con la geometría y podemos ir dibujando y comenzamos desde el principio. Entonces, una de las cosas más sencillas es utilizar monedas. Cuando tengas monedas vas repasando estas figuras que vamos a hacer. La primera es, la primera moneda representa el 1. Entonces aquí el 1 es la esencia del infinito, de la existencia, del todo. En la mentalidad hebrea, este se le asocia al creador. El creador es uno. La idea en general de todos estos principios es que eh, el inicio de todo es uno y por lo tanto el final de todo debe ser uno. Lo que quiere decir que tenemos que alcanzar al final una armonía, una conciencia en general de todos para poder existir. Y nosotros vemos que mientras estamos con cada uno sus propios intereses, los países con cada uno sus propios intereses, estamos destruyendo nuestro mundo. Entonces, la finalidad de todo debe volver a ser uno. Es decir, si todo inicia por el uno, tiene que comenzar a ser uno. Luego, cuando existe la inseminación del uno, que habíamos dicho, la inseminación del uno es lo que ocurre con nuestra propia procreación. Es decir, hace falta una semilla para que pueda fertilizar, en este caso, un óvulo, y entonces comienza el proceso eh, de duplicación célula por célula. Entonces, este proceso es la primera división en pos de alcanzar la construcción de un hogar. Eh, desde el pensamiento de la terminología hebrea, el 2 es una casa. Entonces vamos a poner aquí, es una casa. El 2 es la casa, porque estoy construyendo mi hogar y es lo que comienza con la familia. Entonces, eh, lo primero que existe, yo estoy solitario, soy un individuo, pero luego me junto con alguien para crear una casa. La casa, hay ciertos, eh, ¿cómo se llaman estos caracteres? Que están escritos en piedras, por eso había tenido cierto interés en los petroglifos. En los petroglifos hay rastros de que en todo el mundo, en realidad, aquí aparecen imágenes que son comunes en todos estos, en todos estos gráficos. Y estos petroglifos son justamente el inicio del pensamiento de que todo se va construyendo a partir de ir juntando, por ejemplo, como piedritas. Vamos juntando piedritas, estamos construyendo algo. Veamos qué era lo que estábamos.
teníamos un pequeño resumen por aquí que habíamos comenzado a hacer. No tenía todavía el detalle. ¿Sí? Digamos que estamos construyendo la casa. Luego, habíamos hablado del número 3. Pero el 3 ya es un salto hacia la construcción del espacio. Es decir, el fruto de esta unión realmente produce también el equilibrio. Siempre entre 3 hay cómo asentarse. Y entonces aquí diríamos que el 3 es el inicio del espacio. El inicio del espacio. Así. ¿Ah? Cuando existe este 3, le hubiera puesto quizás el tercer círculo arriba, pero continuemos, veamos si ahora le hacemos al revés. Entonces, el número 4. El número 4 ahora es una cosa un poco más compleja. La primera figura que formamos hace un momentito es un triángulo. Pero el número 4 ya es algo más complejo. Es decir, si comenzamos a mirar desde el aspecto evolutivo, primero hay una división de una célula, luego la tercera, en la tercera fase, una de las células vuelve a reproducirse y tenemos ya unas 3. Luego aquí otra, la segunda de las células se reproduce y ya tenemos 4. Si dibujamos inicialmente, al haber estas 3, que más o menos estarían así, la cuarta aparece aquí. Y le dibujo de un color diferente para dar a entender que de alguna forma esta figura es un resultado de la anterior. Es decir, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado es en realidad un triángulo, la suma de dos triángulos. Y ya vamos a ver por qué dos triángulos en el momento oportuno. Nos vamos a fijar, vamos a notar que este 1 o cualquier otro que aparece allí en realidad es un triángulo. Es decir, este 1 de aquí podemos tomarle por definición como triángulo o como otra figura también, el inicio de una serie. Entonces, este este cuadrado se le llama en general, se le llama cuadrado perfecto. El 4 generalmente se le llama un cuadrado perfecto. ¿Por qué se le llama cuadrado perfecto? Esto va a tener un poco más de sentido luego cuando apliquemos estas reglas de cómo ir creando estas figuras. El cuadrado es perfecto, generalmente se asocia a partir de la álgebra como un cuadrado perfecto, pero en realidad tiene sentido, tiene que ver con la misma figura geométrica. Cuadrado perfecto porque eh, tiene 2 por lado, es decir, está más estable en cuanto a, si lo miramos desde este punto de vista, el triángulo, como te dije, era mejor de haberle puesto aquí arriba. No sé si le podemos borrar esta y le vamos a poner otro aquí. Sí, ¿ya? Para que tenga más sentido. El triángulo es el proceso evolutivo. El desarrollo, el proceso evolutivo, implica siempre que hay un inicio
y ese inicio se va sustentando sobre lo de abajo. Entonces, pero cuando hay este desarrollo, el de arriba es de alguna forma el que controla lo de abajo, el que está por sobre los de abajo. Entonces, este, este principio de la evolución que está puesto aquí ahora es el momento que comenzamos a construir cada vez con añadir más elementos. Este triángulo pierde de alguna forma su hegemonía, temporalmente su hegemonía. Es decir, hay un manda más arriba, pero aparece el cuarto y hay ahora una estabilidad en el sentido de que de alguna forma ya todos tienen el mismo nivel. Aquí, todos estamos al mismo nivel en las cuatro, en los cuatro líneas, ¿no? Ya no hay, ya no hay un manda más que se le pueda diferenciar en esta figura. Entonces, por eso es que de alguna forma este aparece como un cuadrado perfecto. Y dijimos que además de este 4 es la puerta hacia una nueva dimensión. Aquí el 3 es el concepto del espacio, nuestro espacio tridimensional. En general, los minerales, digamos, no tienen una concepción, no tienen una conciencia del tiempo. Los animales poco a poco van teniendo conciencia del tiempo hasta que nosotros cuando llegamos a digamos, a la cúspide de la evolución animal, comenzamos a tener conciencia del tiempo, del pasado y del futuro y por lo tanto podemos proyectarnos hacia el futuro, prever ciertas cosas y realizar ciertos actos en función del tiempo. Entonces, la entrada al número 4, por eso se le llama una puerta. Esto de aquí sería una puerta porque es el paso desde nuestras tres dimensiones en las que vivimos ahora hacia afuera. Cuando estamos pensando inclusive en el desarrollo desde la niñez, más o menos esto ocurre en la misma forma. En la edad 1 estamos completamente dependientes de nuestra madre, inclusive considerando cuando está el bebé dentro de la madre. En 2 estamos, hasta los 2 años, estamos completamente dependientes de la familia en la casa. En el 3 ya comenzamos a explorar el espacio en el que vivimos y en el 4 es una puerta ya para salir de nuestro lugar a emprender, a comenzar a visualizar el lugar en donde vivimos ya casi por nuestra propia cuenta. Ahora vamos al número 5. El 5 es una figura cada vez más compleja. Entonces ya tenemos que dibujar ahora el 4. El 4. Aquí nuevamente. Y tenemos de nuevo el cuadrado. Y el quinto tenemos que ponerle encima. Hay una forma adicional para este que luego veremos en otro tipo de números, en el que en realidad podemos insertar el quinto en la mitad, adentro. Y luego veremos por qué. Entonces, el número 5 sería como ahora sí construir una casa. Construir una casa para poder habitar allí. Desde otro punto de vista es la proyección en donde está inseminándome mi naturaleza. Se insemina mi naturaleza para lograr
proyectarme hacia un objetivo más grande. Es decir, todo este proceso anterior, el desarrollo de un niño, lo que está haciendo es construir su habilidad espacial, logra pararse, logra caminar, logra mirar el lugar en donde está viviendo, pero en el quinto año comienza ya a estructurarse el proceso de el habla y la escritura. Es decir, en este año el proceso del habla llega a ser más importante todavía con la manipulación de la escritura. Cuando hablamos de la escritura llega a ser uno de las joyas más hermosas del ser humano. Es decir, lo que finalmente nos diferencia entre los seres humanos de los animales es en la escritura, en el habla. El habla, cuando logramos dominarla y la proyectamos hacia la máxima expresión que es la escritura. Con la escritura logramos dominar el pasado y logramos proyectarnos hacia el futuro, porque la escritura logra ser un documento que puede ser o puede permanecer a lo largo del tiempo. De hecho, las diferentes culturas, cuando lograron dominar la escritura, plasmaron, comenzando por los dibujos y luego por las pinturas en las cuevas y todo eso. Luego, para escribir ciertas cosas, ciertos caracteres, creaban historias que son registros que el momento que nosotros los encontramos ahora nos damos cuenta del nivel evolutivo que tenían esas personas en esas épocas. Y entonces lograban transmitirnos, lograban contarnos de alguna forma el lugar en donde estaban viviendo, lo que sentían y quizás cómo vivían. Entonces, eso es ahora en términos psicológicos el construirse dentro de sí el hogar en donde vamos a vivir. Entonces, cuando este fundamento está realizado plenamente desde tempranas edades, es la herramienta más grande que podemos utilizar y por lo tanto inclusive se le utiliza como la herramienta de curación psicológica, como nosotros sabemos que el habla, el don del habla, es utilizado por un psicólogo para ir encontrando en nosotros esas deficiencias que en algún momento pudieron aparecer, esos traumas o lo que sea cuando aparecen. Es el habla a través de la cual nosotros podemos retomar en nuestro pensamiento y expresarlo para ir provocando sanidad. Curiosamente, la escritura aglutina varios procesos de realimentación en la reconstrucción de nuestra estructura interna, porque cuando hablamos, escuchamos. Entonces, el psicólogo, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace una pregunta. Esa pregunta se inserta a través del oído, comenzamos a trabajar, encontramos los recuerdos que nos están pidiendo y comenzamos a hablar. Relatamos. El relato, cuando sale, vuelve a nuestros oídos y ese es el proceso de sanación que el psicólogo no está haciendo, sino nosotros mismos. El psicólogo lo que hace es guiarnos para que podamos nosotros encontrar el camino de la propia sanidad. Pero más allá de este proceso, si realizamos la escritura, en la escritura entra la manipulación de nuestras propias energías que están dirigidas ahora hacia los dedos de nuestra mano y cuando vamos escribiendo, imprimimos cierta presión sobre cada uno
de los caracteres que estamos haciendo y también visualizamos. Entonces estamos utilizando el habla, estamos utilizando el oído, estamos utilizando la vista y estamos utilizando también el tacto. Y es por eso que la grafología viene a ser uno de los aspectos a través de los cuales se puede conocer la personalidad de cualquier individuo. Entonces, es por eso que aquí el elemento fundamental a los 5 años aparece como la construcción ya de una casa, que es la casa interior de cada uno. Ahora, luego el sexto vamos a ponerle así. Sería 1, 2, perdón, debí haberle hecho un poquito más allá. Vamos a hacerle así. Ahí. Vamos a hacerle así. 1. Y luego voy a comenzar a construir un triángulo con estas 6 moneditas. Sería algo más o menos así. Ahora es ya un triángulo más complejo. Así. Entonces, el número 6 ya es un triángulo más complejo en donde tenemos 3 por cada lado, que de todas maneras está relacionado con el número 3. Es decir, 3 por cada lado, existe una tripleta de 3, que quiere decir que existe mayor estabilidad. Este 6 es una especie de, déjame ver cómo era, así, ¿sí? Este 6 es una especie de conexión, porque estamos construyendo, volvamos a las historias bíblicas para tener una idea. Es una construcción de una torre en la que queremos enlazar de alguna forma el cielo con la tierra, llegar al cielo desde la tierra. Entonces, la forma más sencilla, más simple, quizás más infantil, es comenzar a juntar piedritas y subirlas hasta lograr alturas. De hecho, siempre el ser humano ha estado buscando cómo conquistar las alturas, por ejemplo, a través de escalar montañas, a través de conquistar el cielo, porque quizás el animal más sublime de todos los que nosotros conocemos ha logrado manejar el cielo con sus alas, ¿no? Entonces, aquí el 6 es la construcción de esas alas y quizás podemos dibujar de alguna forma cuando el intento de volar y no se produjo todavía, podríamos dibujarlo en esta forma. Construimos, construimos las alas. ¿Cómo construimos las alas? De esta forma. 1, 2, ay, perdón. ¿Cómo sería? 2, 3. Construimos las alas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, el primer paso de todos es construir las alas. Y eso fue lo que hizo Da Vinci y muchas personas intentaron para surcar el cielo, pero naturalmente que fracasaron. Entonces, el primer intento de dominar el cielo es tener alas. Ahora, este intento finalmente, cuando finaliza, cuando
sabemos dominar las dos alas. Entonces, cuando aprendemos a dominar las dos alas, les juntamos adecuadamente estas dos alas y ya tenemos la estructura para poder volar. Entonces, ahora, este de paso ya nos ayuda a definir el número 7. Primero tendríamos aquí el 6 que es la conexión hacia el cielo. Y aquí el número 7 que de alguna forma es ya la perfección de la naturaleza, que básicamente es la que eh, tienen las aves para surcar el cielo. Entonces, este mismo 7 que estamos dibujando aquí, lo podemos dibujar de otra forma. ¿Por qué la naturaleza es perfecta? Porque ahora ese 7 que le hemos dibujado de esta forma, aquí con la figura central, vamos a dibujar 7, 7 de estos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué decimos que es la perfección de la naturaleza? Porque nos rodeamos, nos cobijamos de nuestras propias alas. Y en el interior está mi propio ser, el yo. Es decir, logramos ya una identidad y la naturaleza misma es en la forma más compacta posible que puede juntarse. Si nosotros tomamos las 7 monedas, estas 7 monedas, la forma más compacta posible que podemos hacer que cada moneda se tope a la del centro y a dos de las adyacentes, ¿no? Todas están interconectadas entre sí. Ahora, quizás habría algo que hacer, bueno, luego hablamos de eso. El 7, dijimos, es la perfección de la naturaleza. Y de paso, si comenzamos a ver nuevamente aquí, sigue existiendo la estructura triangular. Sigue existiendo una estructura triangular. ¿Por qué? Porque podemos dibujar triángulos saltando una moneda. ¿Sí? Si saltamos una moneda de aquí a acá y de aquí a acá, ya tenemos un triángulo. Pero podemos hacer exactamente lo mismo dibujando otro triángulo en las monedas que nos sobran. ¿Sí? Que sería así. Y la otra aquí. Y la otra acá. Y entonces tenemos una figura que es muy conocida, la figura conocida de la estrella de David, que es una figura emblema del pueblo de Israel. Pero esta figura es un esquema sobre el que están estructuradas todas las historias que se conocen en la Biblia. Por ejemplo, comencemos a contar. Dijimos que estamos hablando de un número 7, entonces el 7, acordémonos del 7. El 7, ¿cuántos 7 conocemos en nuestro mundo? Por ejemplo, son 7 días de la semana. Luego hay 7 notas musicales. ¿Sí? ¿Qué otros 7 tenemos por ahí? Bueno, no recuerdo por ahora, pero inclusive bíblicamente hay un montón de otros 7 que se pueden recalcar por ahí, como son los 7 espíritus de Dios. Entonces, esto tiene
o cada vez que aparece un número en la Biblia está estrechamente relacionado con alguna estructura geométrica de este tipo y por lo tanto un significado de la naturaleza. ¿Por qué decimos que son los 7 espíritus de Dios? Porque está precisamente apuntando a que hay una estrecha relación entre lo que llamamos Dios y la naturaleza. Y esto desde el punto de vista de la numerología hebrea, hay una ecuación que determina que Dios es en sí mismo la naturaleza o tiene un equivalente numérico en la naturaleza. Entonces, ahora vamos a ver que de aquí aparecen otros detalles. Vamos a contar cuántas esquinas existen en esta figura. Dijimos, aquí tenemos, son 6 círculos, por lo tanto, cada centro del círculo es una punta, ¿sí? Tenemos 6 puntas. ¿Sí? Y podemos contar además las puntas, pero que están adentro, que son estas. ¿Sí? Una, dos sería acá. Vamos a ponerle así por acá. 2, 3, 4, 5 y 6 con esta de acá. Entonces, si contamos el número de puntas de esta estrella, tenemos en total 12 puntas. ¿Sí? Ya tenemos un enlace entre el 7 y el 12. Ahora, si tenemos 12 puntas, la diferencia entre 12 y 7 son 5. 5 que de paso podríamos pensar. Ahora que podemos regresar hacia las teclas de un piano. Las teclas de un piano, ¿cuántas notas blancas de la escala tenemos? El número de notas blancas es 7. Entonces, de estas 7 notas musicales, ¿no es cierto? Serían blancas, ¿sí? Vamos a señalarles como notas blancas, ¿sí? O las notas naturales. Pero sucede que hay 5 notas, vamos a ponerle aquí, 5 notas negras. 5 notas negras que se le llaman corcheas. Perdón, que digo son notas, una es bemoles y sostenidos. Estas 5 notas bemoles o sostenidos son el complemento de la música que nosotros conocemos. ¿Qué podemos decir cuando llegamos a este número 12, que de paso está todo esto apareciendo aquí en esta famosa estrella de David o en esta figura de las 7 monedas que están compactas entre sí? Podemos decir que cuando tenemos un teclado, como en el caso del piano, cuando tocamos, a veces podemos tocar ciertas melodías solamente con blancas y pueden sonar bien, pero no está completa la música si no hay las notas negras, si no hay los bemoles y los sostenidos. Es decir, cuando completamos con bemoles y sostenidos, ya tenemos eh, una, estamos abriendo el espectro musical, estamos creando notas nuevas. Esto desde un punto de vista, desde otro punto de vista podemos definirlo como el momento que sumamos con las notas negras, podemos decir que en realidad la música no está completa sin las negras y si además de eso sumamos los espacios o los silencios, y esto lo aplicamos a nuestra propia identidad, nosotros, vamos a escribir aquí, no estamos completos sin nuestra propia sombra. Es decir,
cuando, cuando añadimos, cuando somos conscientes de nuestra propia sombra, entonces estamos de alguna forma completos. Es decir, si entendemos a todas las personas en el mundo, a los grandes sabios, a los grandes genios, a los científicos, etcétera, cada uno de estos va a presentar una faceta especial. Nosotros la conocemos a través de la historia únicamente por todos sus aspectos muy relevantes, pero no conocemos en sí todos los aspectos por los que ellos atravesaron, que seguramente fueron difíciles o se podrían pensar que no eran completamente dignos de esta persona. Pero cuando sumamos todos sus aciertos con todos sus errores, vemos la humanidad de esta persona. Y en realidad esto nos debe dar una imagen de, de la gran calidad de ser humano, porque cuando conocemos sus aciertos y conocemos sus sombras también, esto nos debe dar una mejor impresión de una mejor calidad humana, aunque parezca contradictorio, pero en realidad nosotros todos no estamos completos sin nuestra propia sombra, porque cuando todos caminamos en la luz, mientras más luz haya, mucho más definida está la sombra. Cuando hay poca luz, la sombra está media difusa, pero mientras más luz hay más sombra. Entonces, sigamos. Este es el número 7, el número 7 de la perfección de la naturaleza. Ahora vamos al 8. ¿Qué podemos decir del 8? El 8, seguimos elaborando una cosa un poco más compleja. Veamos. Entonces, tenemos 1, 2, ¿sí? 1, 2, y vamos a hacer una figura de esta forma: 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Una figura más completa o más compleja porque viene de 2 cuadrados. Entonces, estos dos cuadrados que ya habíamos dibujado antes, ¿sí? Y cada cuadrado dijimos que era un cuadrado perfecto. Vamos a hacer así. Y acá, este otro acá. Cada cuadrado era un cuadrado perfecto. Entonces, lo mismo que tenemos acá, ahora está duplicado. Entonces, si el cuadrado era una puerta para salir hacia una nueva dimensión, en este caso el tiempo, cuando ya tenemos dos cuadrados, el uno me ayudó a salir a la cuarta dimensión que era el tiempo, el otro me va a ayudar a salir a una dimensión distinta, inclusive una dimensión más allá de la naturaleza. Es decir, cuando llegamos aproximadamente a la edad de 8 años, comenzamos a tener ciertas preguntas que son cada vez más inquietantes. Son preguntas acerca ya de cosas más allá de lo físico que nosotros conocemos. Esto físico que dijimos es la naturaleza. Esta naturaleza de aquí se encuentra en todo lo que nosotros podemos palpar y ver. Pero cuando llegamos al octavo, en el octavo ya comenzamos a discernir sobre ciertos aspectos metafísicos, sobre ciertos aspectos más allá de lo palpable, aspectos psicológicos, aspectos en realidad intangibles, aspectos
que están relacionados con la psicología, están relacionados con, eh, dijimos, la metafísica, los pensamientos acerca de dónde vengo, las preguntas, las típicas preguntas de quién soy yo. Entonces, claro que esto no es una cosa muy definida, pero como a los 8 años estamos en la época de los porqués. Estamos preguntando muchísimo, ya, pero en una forma mucho más compleja, los porqués. ¿Por qué es así? ¿Por qué así? Esta especie de salirnos de la naturaleza, es decir, ya dejar lo que palpamos a un lado y trascendemos hacia un nivel más allá de la naturaleza, se le conoce como una escalera. Esta escalera, la escalera es la que me prepara para saltar desde la naturaleza, desde el aspecto en el mundo en el que vivimos, hacia mundos superiores, hacia conocer otros aspectos distintos a los que estamos acostumbrados a tocar y ver. Es por eso la trascendencia dijimos, acerca de las preguntas. Entonces, luego del número 8, vamos a dibujar el número 9. Y el número 9 era, ¿cómo era el número 9 en la naturaleza? Perdón, el número 9 ahora es algo más complejo de lo que habíamos estado hablando en términos de triángulos. Entonces, tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y luego una fila más. 1, 2. Y voy a poner a propósito otro por aquí. A ver cómo es. Sí, aquí así. 1, 2 y 3. Algo así. Y me faltarían dibujar otros por acá. Entonces tenemos otro por aquí. Otro por acá. Y otro por acá. Los 9 círculos, las 9 monedas, forman en realidad un cuadrado porque sigue siendo 3 por 3, un cuadrado más grande, otro cuadrado perfecto. Aquí el cuadrado, en el cuadrado de 4, tenemos 2 por cada lado. Dos aquí, 2 en esta línea y 2 en esta otra línea, y así en cada lado vemos 2. Pero ahora en este de aquí ya le podemos ver 3. 3 aquí y 3 por acá. 3 por lado. Es decir, el cuadrado es ahora un cuadrado de 3. El cuadrado de 3 es 9. Entonces, dibujé estos de otro color para darnos la idea de que este cuadrado, como el anterior, este cuadrado es la suma de dos triángulos. Entonces, aquí hay un triángulo. Vamos a poner en este mismo color. Aquí hay un triángulo. Así. Aquí hay un triángulo de esta forma. ¿Sí? Pero acá hay otro triángulo. Aquí hay otro triángulo de esta forma. Entonces dijimos que en el cuadrado es la suma de dos triángulos.
Y con esto podemos ver más claramente que es la suma de dos triángulos, porque eh, tenemos este cuadrado, este triángulo más grande que es un triángulo de 3 y este es un triángulo de 2. Entonces aquí vamos a tener un triángulo de 2. Aquí. ¿Sí? Este triangulito va a ser un triángulo de 2. Entonces el cuadrado, todos los cuadrados son una suma de triángulos y así todas las figuras que vayamos haciéndole más complejas van a siempre a poder ser el resultado de triángulos chiquitos. Eso como primera aproximación. Ahora, este número 3 dijimos que es un cuadrado más grande y más perfecto, pero es un número, el número 9 es un número mágico. El número 9 es un número mágico porque curiosamente, al ser nuestros dígitos 10, desde el 0 al 9, no sé si recuerdas que en la escuela nos enseñaron la prueba del 9 cuando necesitamos hacer la comprobación de una operación matemática, hacemos la comprobación de la prueba del 9 para saber si está correcto todo. Veremos luego de que en muchas circunstancias, en muchas figuras geométricas, en los ángulos, por ejemplo, todo se reduce a 9. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es de 90 grados. Ahí ya tenemos un 9. Y cuando duplicamos ese ángulo a 180, la suma de 1 más 8 es 9. Si es que contamos todos los ángulos de un círculo, son 360 grados. Y ahí sumamos 3 más 6 es 9. Si comenzamos a dividir todos los ángulos en más chiquitos, siempre va a resultar la suma de los ángulos de todos los dígitos va a salir 9. Hay muchas razones que aparecen alrededor del 9. Una de ellas está especificada por Nikola Tesla, en el que relaciona el 6 con el 9, el 3, 6 y 9 como ciertos números mágicos que aparecen siempre en la naturaleza. Esto quizás lo veremos en una circunstancia posterior, en una clase siguiente. Por ahora, esta sería uh, una pequeña definición de los números, pero ahora vamos a saltarnos a algo que quedó flotando en la clase anterior. Esto que quedó flotando, que es una característica de los números, vamos a hablar acerca de por qué los números tienen una característica masculino-femenina. Entonces hay, digamos, los números, vamos a poner por aquí un poquito más grande, ¿sí? Los números masculinos y femeninos. ¿Sí? Cuando entendemos este tipo de cosas, desde la geometría sagrada, también podemos aplicarlos a ciertas otras definiciones para destruir esta idea de la superioridad masculina o sea, en nuestra sociedad siempre ha existido y tenemos que en realidad irla destruyendo. La misma geometría, los mismos números, las matemáticas, nos ayudan a esclarecer estos aspectos que más tienen que ver con nuestra propia psicología. Veamos. Vamos dibujando nuevamente para poder introducirnos en estas definiciones. Entonces, tenemos el número 1. A ver, el número 1. Hagámosle un poquito más grueso. ¿Sí? El número 1. ¿Sí? Y luego tenemos, o pongámosle mejor de una vez, el 3. Tenemos el número 3. Hagámosle con dos números ya un poco más complejos, 1, 2 y 3. Y los vamos a poner, las monedas vamos a ponerles seguidas, una a continuación de otra. Pongamos el número 3
de esta forma y luego el número 4 de esta forma. 1, 2, 3 y 4. Bien. Cuando tenemos números impares, el número impar, este de aquí es un número impar, que es el 3, pero este es un número par. ¿Sí? El número par. ¿Qué tiene un número par? Comencemos por el par. El par tiene una mitad. Entonces vamos a dividirle al número par de esta forma. El par tiene una mitad y por lo tanto tiene un 2 aquí y un 2 acá. ¿Bien? El número par está conformado, podemos dividir en dos números. Es decir, el número par se puede dividir. Ahora, el número impar. El número impar es indivisible. Es indivisible en el sentido de que estas son unidades y no podemos a una unidad dividirla. ¿Qué tiene un número impar? Un número impar tiene mitad. Entonces vamos a dibujarlo más bien de otra forma. El número impar no tiene mitad, sino tiene medio. Tiene un número medio, que sería así. Es decir, vamos a poner aquí el número par tiene mitad y el número impar tiene número medio. ¿Sí? En el caso del número 4, el número 4 es el número, ¿cuál es la mitad del 4? La mitad del 4 es 2. Pero ahora, hagamos la pregunta correspondiente del número impar. ¿Cuál es el número medio de 3? El número medio de 3 es el 2, que no es lo mismo. Es decir, el número 3 no tiene mitad. Si tuviéramos cómo sacar la mitad, si hacemos la división, desde luego es 1.5. Pero en este caso, si solamente tomamos monedas, el número medio puesto en esta secuencia de esta forma, el número medio es el 2. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos aquí el 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Sí? Entonces, el número medio de esos 3 es el 2. Entonces, una vez entendida esta definición del número medio y el número mitad, podemos comenzar a partir de cualquier número que uno piense. Por ejemplo, si si tenemos el número 10, el número 10 puede tener una mitad, la mitad es 5. Pero si tomamos, por ejemplo, el número, hagámosle más sencillo, el número 7, como dijimos hace un rato, ¿cuál es el número medio del número 7? El número medio del 7 es 4. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es, el número medio es, si dividimos para 2, 7 para 2 es 3.5. El número medio es el siguiente del 3.5, es decir, el número 4. Entonces, bajo esta consideración, tomemos cualquier número. Por ejemplo, vamos a iniciar con el número 33. El número 33 le podemos dividir, el 33, no, perdón, comencemos con un número par, quizás uno más sencillo para que logremos verle, para que podamos sacarle mayor detalle. El número 64 va a tener mitades. Es el número 32, luego el número 16, ¿sí? Luego el número 8, es decir, cada número se puede ir dividiendo porque sigue saliendo par. Después del número 4,
Y después el número 2. Y después del 2, el 1. Los números pares de algún momento van a terminar en el número 1. Ahora, si tomamos un número impar, uh, no, quizás otro número par, para que veamos cómo terminan los números pares. Los números pares, veamos, por ejemplo, el 22. El 22 sale directamente al 11 y ya no le podemos dividir. Entonces, si es que tomamos otro número, por decir el 34 o 36, digamos, el 36 sería 18 y después del 18 el 9, ¿no? Y entonces ya no le podemos dividir. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que todos los números padres son femeninos porque son madres. Madres porque aquí tienen madres, siguen siendo femeninos hasta que finalmente es madre de un 1 que es un masculino. El número 22, el número 22 y el número 36 ya son, pueden dividirse, pueden tener, digamos, un hijo, en este caso el número 11, que es un masculino. Y el número 36, ¿sí? Que tiene un femenino y un masculino. Entonces, esto nos da la idea, nos salta, que quizás logremos verle algún momento, de que los números también pueden ser tratados como masculino o femenino en el sentido de esta condición que tienen las mujeres de que pueden procrear y pueden dar a luz, pueden generar, pueden tener a otros, a descendencia, varón y mujer. Entonces, pero el número uno no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Aquí se queda. El número uno podría inseminar, pero no puede tener en sí mismo, por sí mismo, puede tener descendencia o puede tener hijos dentro de sí. Entonces, esta es una característica bonita en cuanto a los números masculinos y femeninos que en algún momento podemos interactuar para ir conociendo ciertos otros detalles. Bien, hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué era el 9? El 9 es un número oculto, se llama lo oculto. Lo oculto porque es misterioso. Ya, ya, eso no le he cachado. Eh, Así como el par puede ser madre y puede ser dividirse, también no puede ser madre sin un par. El Por eso tiene el uno. madre, o sea, estamos hablando de cierta, um, ¿cómo te diría? Cierto principio. No es que estamos hablando de que puede ser madre sin tener hijo, ¿no? Ni cosa por el estilo. Es un principio, digamos, con el que podemos entender, como en algún momento podemos ver, eh, el porqué del masculino y femenino. Eh, qué bonito. Tus patas azules son. Bien. ¿Qué otra? Nada, eso. A ver. Mm, ¿Por qué en la anterior hablábamos de que, a ver, el uno es creador, ¿verdad? Sí. Es el inicio de todo. Y es por Pero eso ¿por que qué es, a la anterior teníamos al cero como el inicio, como la lo que muerte? pasa es que Ahí me confundí. es un concepto, digamos. De todas maneras, el cero, que es el todo y la nada, eh,
el todo es un cero, ¿cierto? Es un cero, pero es el todo, pero también es un uno. Es decir, es el principio, digamos, podemos inclusive definir en el principio, es una paradoja, paradoja de la creación. La paradoja de la creación es de que el creador, en este caso la existencia, el universo, lo que existió en el momento del arranque de todo, arranca de la nada, pero es todo. Y por lo tanto es cero y uno. Entonces, allí hay Ya, una eso puede ser paradoja. las dos cosas. Por eso es que o sea, el creador se le conoce como el todo y la nada. El todo no está completo sin la nada. Y es Por por eso el eso cero que, y el uno son lo mismo. y es por eso que aparece en el 8. Quizás me olvidé de dibujarle, pero sí dibujamos en la clase anterior. ¿Cómo se le dibuja el 8? Veámonos aquí. El número 8 se dibuja de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es qué? ¿Qué es un todo? Es un todo, pero dividido. Un todo al que le hemos doblado en el centro. Entonces, ahora, este centro de aquí, este centro de aquí, este centro es un punto sin dimensiones. ¿Sí? El centro es un punto sin dimensiones. El centro es un punto, por lo tanto es uno, pero que no tiene dimensión. Por lo tanto, no existe. Matemáticamente el punto no tiene dimensión, pero es uno. Entonces, allí existe esta paradoja de que el uno y el cero a la final son parte del inicio de la creación. ¿Qué más? Bueno, creo que, o sea, voy entendiendo esta composición geométrica así bien básica, pero igual todavía pienso que falta como que entender bien por qué, ¿no? O sea, el porqué de la geometría de cada cosa, por qué le estás poniendo de esa manera, ¿sí? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué? ¿Por qué estás poniendo esa figura, o sea, para cada cosa? Porque, Ah, pero, pero sí. Sí, por ahí va. O sea, el 5 de la escritura me pareció interesante, porque justo esta semana escuché un podcast que hablaba sobre una chica que aprendió sobre un método de enseñanza musical que decía que antes que cualquier cosa nosotros aprendíamos sobre los sonidos, o sea, desde que estamos en el vientre, lo que escuchamos son sonidos siempre. Y es lo primero que hacemos, que eso es lo que nacemos y enseguida lloramos y enseguida escuchamos y enseguida estamos haciendo esto, lo otro. Entonces, lo mismo con la música debería ser así, así como nosotros hablamos y escribimos, también debería ser natural poder, eh, o sea, aprender la musicalidad y la sintonía de la música. Entonces, eso le relacioné ahí con el 5 y me pareció interesante porque, claro, es donde utilizas todos los sentidos. ahora te voy a destruir que todo lo que dije está mal. Dije que los números masculinos eran impares y los números femeninos eran los números pares. Es decir, todo esto son ciertas definiciones que nos ayudan a entender la geometría y la naturaleza. Pero te voy a dibujar el número 5 de una forma diferente. Este ahora es un número que luego veremos,
de una serie llamada la serie inspiracional. La serie inspiracional es una serie de números que son cuadrados perfectos. La suma de dos cuadrados perfectos consecutivos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos consecutivos? Aquí vamos a ver un cuadrado perfecto consecutivo que es un cuadrado perfecto que es el 4, que es este de aquí, ¿cierto? Pero el número 1 también es un cuadrado. Y este 1 de aquí es un cuadrado, el cuadrado unitario. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. ¿Sí? Entonces, el número 5 es la suma de 1, y de 5, perdón, y de 2, son dos cuadrados consecutivos. Y aquí sería, vamos a ponerle así, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esta suma de dos números cuadrados consecutivos o números consecutivos al cuadrado, ¿sí? Se llama inspiracional. ¿Cuál es el ser más inspirador que existe y que nosotros conocemos? ¿Sí? El ser más inspirador de todos es una madre. Y si nosotros nos damos cuenta aquí, en esta figura tenemos un 4 que está un cuadrado que contiene adentro o germina o procrea adentro de sí mismo otro ser. Entonces, debido a esto, a que dentro de este número, en el vientre de este número aparece un nuevo ser, se le llama inspiracional. Y podemos construir una serie de números inspiracionales basado en esto. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente número inspiracional? Que sería cuadrados consecutivos. El 2 más el 3. 2 más el 3, que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto dan 2 más al cuadrado más 3 al cuadrado? 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. 9 y 4, 13. Entonces, el siguiente número inspiracional después del 5 es el 13. Y así podemos ir siguiendo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, etcétera. Y vamos encontrando números y las figuras que resultan de aquí van a ser también interesantes. Pero por ahora, lo que tú mencionas, que un niño en el vientre de su madre cuando comienza a escuchar la música, esto precisamente cuadra con la idea de que a los 5 años nosotros tenemos esa facultad de desarrollar el lenguaje como medio de conexión que nosotros podemos hacer ya con el mundo a través del habla, a través de la escritura. Y lo que tú mencionas de un niño cuando escucha música dentro del vientre de su madre, que comienza a desarrollar sus percepciones, su conexión ya con el mundo, ¿no? Y que por eso es muy interesante cuando un niño aprende o escucha música desde tempranas edades, tan tempranas como el estar dentro de una madre. Qué loco como todo está siempre relacionado y tiene su razón, ¿no? Y como nosotros también, o sea, viendo esa correlación de los años de evolución nuestra desde el nacimiento, como también cuadra con eso, es como que medio impresionante también, porque, o sea, el, no todos los seres tienen ese ritmo de desarrollo, en cambio el nuestro sí se está rigiendo por las vueltas al sol que estamos dando. Entonces, eso me parece Y interesante. allí nace un montón de cosas cuando tú mencionas las vueltas al sol. Nace un montón de cosas porque todos los números que nosotros aprendemos y nos han inculcado, nos han hecho creer, por ejemplo, están estrechamente relacionados con eso. Los días de la semana, los meses, ¿no?
y los días del año, un montón de cosas. Pero cada uno tiene también Ujú, una estructura armónica bien bonita con la naturaleza. ujú. ¿Qué más? Qué loco. Creo que por ahí ahora, si no Bien. no me surgen dudas. Todo. Ajá.